Segunda de Samuel, capítulo 11, como se lo estudió, se lo empezó a estudiar el viernes anterior, se decía que este capítulo o este pasaje bíblico es una de las páginas negras en la vida de David, por su forma de indiferencia y por su caída catastrófica, a la hora de perder el horizonte en su Dios. David obviamente se vio afectado en primera instancia por no estar en el lugar donde Dios se decía, donde Dios lo quería, y fue uno de los primeros factores que aportaron para que David cometa un pecado de manera inicial de adulterio. David no estuvo donde Dios lo quería tener, esto es en la guerra. En el tiempo de la guerra los reyes tenían que encabezar esas compañías para hacerle frente a sus enemigos. Por alguna extraña razón, si quiero ser un poco más superficial, de pronto por vagancia o por ociosidad o por cansancio, David se priva de estar en la guerra y se queda en su palacio y por ende en las comodidades del mismo. La Escritura nos narra, mi amado hermano, que David, estando ya en una tarde, al despertarse se levanta, pasea por su balcón o por el terrado de y avisora a muy poca distancia a una mujer que se estaba bañando. Esto, mi amado hermano, si bien es cierto, le pudo haber acontecido no solo a David, sino a cualquier, diríamos así, hombre de Judea o de Israel. El pecado de David consiste más bien en no desviar su mirada, sino que ahora, prendido por la hermosura de la mujer que había visto, se mantiene en su corazón hasta el punto de reclamarla o mandarla llamar para finiquitar el deseo de su corazón. Al concretar en sí mismo todo esto, entonces se podría decir que da a luz el pecado. Mi amado, estas circunstancias que rodean el pecado de adulterio de David, está también avalado por Betsabé. ¿Cuántos recuerdan el nombre o el significado del nombre de Betsabé? ¿Podría recordarlo? Hija del pacto, se dice acerca de ella porque los historiadores la remarcan a ella como que una mujer nacida en día de reposo, día sábado, de ahí su nombre. Esta mujer no se resiste en este caso ante el rey, sino que accede voluntariamente a finiquitar, en este caso también lo que el rey había concebido en su corazón. Lujuria, bien pudo haber sido simplemente un deseo más o simplemente un encantamiento ante la belleza. Lo cierto es que David termina, en este caso cometiendo un acto prohibido por el Señor. La Escritura nos narra en el versículo número 5, uno de los últimos textos que acabamos de leer, que esta mujer, Betsabé, dice la Biblia, concibe de David obviamente un hijo y le envía a decir, dice la Biblia, y envió a hacerlo saber a David y le mandó a decir, estoy encinta. Todo esto obviamente debió haber afectado de una manera sobrenatural a David. Ahora David no solamente tenía, mi amado hermano, un pecado a voces, sino que las consecuencias de ese pecado estaban a flor de piel. La mujer es muy astuta también y hace lo suyo, ya que no lo hace saber secretamente a David, sino que se lo envía a decir por medio de algún mensajero real. Es decir, que ahora esto era un secreto, a voces. Todos reconocían que David había afrentado, un matrimonio. Recuerde que cuando David manda llamar a esta mujer, se le advierte y se le dice, ella es Betsabé, pero está casada, es mujer de un hombre llamado Urías. El nombre de Urías que sale a relucir tiene un significado bíblico también. Este significa Jehová es mi luz o Jehová es luz. Eso significa el nombre de Urías. Ahora bien, todo esto, mi amado hermano, bien podría, diríamos, a cualquiera de nosotros poner en un muy bajo concepto en cuanto a la calidad de lo que era, David,
como el gran rey, el cual Dios lo puso, mi amado hermano, sí, en ese trono. David, usted lo recordará, y de hecho le voy a dar solamente las citas bíblicas, usted las podría leer en su casa. Sí, por ejemplo, mi querido hermano, de David se dice, entre otras cosas, sí, que él fue ungido por Dios. Para ello, en primera, sí, de Samuel, capítulo 16, verso 12 al 13, se habla de qué manera el profeta Samuel va y lo unge a David, e inclusive también se argumenta diciendo que en ese ungimiento que David era un hombre conforme al corazón del Señor. Más adelante también, sí, allá en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 14, se nos dice acerca de David que él era un ejemplo a seguir. Y esto se lo nota cuando Dios le saca en cara a Salomón, porque su corazón no había sido recto para con su Dios. Adicionalmente, allá en Primera de Reyes 11:4, Dios vuelve a remarcar y le hace saber a Salomón que David tenía un corazón recto, perfecto delante de Dios. Pero todo esto, claro está, sí, luego de que ya se había hecho público el pecado de David. Todo esto, mi amado hermano, obviamente nos deja ver el carácter de Dios. Dios, si bien es cierto, Dios sí estaba, diríamos así, enterado de todo cuanto había acontecido con David. Mi amado hermano, Dios también lo había perdonado. Todas estas situaciones sí se narran, de hecho, en el capítulo número 11, y obviamente vamos a adentrarnos por qué causa y cuáles fueron, sí, las situaciones que rodearon a este pecado de adulterio. En el versículo número, y acompáñeme por favor, verso número 6, que vamos a tener la pauta de estudio en esta noche, se nos dice: entonces David envió a decir, ¿a quién? A Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab, dice la escritura, sí, envió a Urías a David. Obviamente que sale a relucir que David quiso, sí, buscar un remedio para su pecado. Él no quería, obviamente, sí, ser visto ante toda la sociedad como un hombre adúltero. Recordará usted la semana pasada que había una sola sentencia para el adulterio. ¿Cuál era esa? Que estaba tipificada en el libro de Levíticos. ¿Cuántos recuerdan? Sí, tanto el adúltero como la adúltera, ambos morirían. Sí, la muerte era la única sentencia para un pecado de adulterio. Mi amado hermano, si entendemos pues que David quiso tapar su pecado. Pero lo que usted y yo debemos de saber es que siempre un pecado no perdonado, en un pecado que no se ha logrado buscar redención por parte de Dios, siempre conducirá a otro pecado. De hecho, mi querido hermano, el hombre por naturaleza tiende a hacer lo malo. David, siendo él, mi amado hermano, alguien que es rescatable entre los muchos personajes de la Biblia, como un hombre ícono a seguir, tanto de la fe y de la obediencia, también sí nos demuestra las debilidades cuando uno se descuida a la hora de permanecer en la línea que Dios nos quiere. Mi querido hermano, dice pues la Biblia en el versículo número 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, verso número 7, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Ahora, yo quisiera que usted, leyendo nuevamente el texto, ¿qué logra usted notar si en esta primera entrevista que tiene tanto Urías con su rey? ¿Cómo ve usted, mi amado hermano, si en este caso a David en el desarrollo mismo por el cual, si luego obviamente va a tratar de solapar su pecado, escondiendo su pecado, tapando su pecado? Mira lo que nos dice el Señor. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de quién, de Joab, obviamente su general, por la salud de quién más, de su pueblo, es decir, del pueblo que estaba en la batalla. Recuerde que en el verso 1 se nos narra de que el pueblo estaba en batalla y se encontraba confrontando a quienes, a los amonitas. Amén.
Todo esto, sí, añadido, dice la Biblia, y por el estado de la guerra. Mi amado hermano, usted podrá notar en este verso 7 la normalidad, sí, o diríamos así, la poca o nada afectación que había producido en él el pecado que había cometido. Penosamente, mi amado hermano, cuando el corazón se logra, diríamos, cauterizar, mi amado hermano, nos hacemos insensibles, al pecado. Nos hacemos insensibles a las consecuencias de nuestro pecado. Cuando el corazón se encuentra en su peor momento, como lo fue en este tiempo con David, de no tener en estimación de pronto la relación con su Dios, obviamente se ha de relucir muchas cosas en este aspecto. No vemos a un David para nada atemorizado. No vemos a un David para nada buscando el rostro de Dios. No vemos a un David prácticamente, enfocado en tratar de poner sus asuntos conforme a los planes de Dios. Por el contrario, vemos a un David desnaturalizado, vemos a un David sin ningún afecto natural, alguien que cometiendo un pecado obviamente muy condenable, se ve insensible. Su vida, al parecer, en este momento, es una vida para él apática a todo lo que es lo espiritual. Y eso es lo que a veces nos puede llegar a pasar a nosotros mismos. Terminar de pecar y llegar a casa de pronto, como que si no hemos cometido absolutamente nada, insensible, sin ningún remordimiento, en nuestro corazón. Es como que alguien venga de pronto haciendo de sus andadas afuera, llegar a casa y con mucha tranquilidad, llegar al hogar y abrazar a su esposa y decirle, te amo, y cómo están los niños, y cómo tal ha estado el día de hoy. Es decir, trata de hacer ver como que si nada ha acontecido. Mi amado hermano, hay una expresión que la rescato de un predicador, y voy a decir el nombre, porque usted también lo ha de haber escuchado, sea a través de la televisión o del internet, el cual es Armando Alducín. Muchos de pronto lo han de sacar en sus mentes. Él dijo una expresión con respecto a esta situación que a mí me causó, diríamos, un impacto positivo, en el sentido del análisis, de la condición de David. Y él dice lo siguiente, con respecto, al pecado. Muchos, dice él, muchos cristianos no han pecado porque no han tenido la oportunidad para hacerlo. Y me causó un impacto al escuchar esta expresión. La repito, dice ahí, muchos de los cristianos no han pecado porque no han tenido la oportunidad para hacerlo. Refiriéndose obviamente ¿a quién? A David. Y esto, mi amado hermano, tiene bastante, no solo lógica, sino bastante fundamento o peso de fundamento. Yo sé que cuando uno lee textos como estos podría decir, de manera acusativa a David, pero ¿cómo es posible que un hijo de Dios haga semejante cosa? Así como cuando usted escucha de pronto a manera de testimonio, ¿cómo es posible que el pastor haya cometido adulterio? ¿Cómo es posible que de pronto un esposo me haya engañado? ¿Cómo es posible que el niño que lo hemos criado tan bien termina robando un celular? ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Cómo es posible cuál otra cosa? Parecen cosas de no creer. Y de ahí me valgo de este comentario simplemente para poderlo apoyar en el sentido de que es verdad. Muchos cristianos no han hecho cosas ilícitas o visiblemente malas delante de Dios y de los hombres porque no han tenido la oportunidad para hacerlo. Porque, mi amado hermano, muchos pueden ser objeto de caída simplemente a la primera oportunidad que el diablo se las presente. Es verdad que cuando no estamos expuestos, todo mundo podría creerse fuerte en Dios. Todo mundo podría decir, hermano, si no importa lo que venga, yo estoy aquí, voy a morir por la fe. Y quisiéramos hasta cierto punto, todos y cada uno de nosotros afirmar esas palabras, decir, amén, hermano. Pero otra cosa es estar en el momento mismo
de la tentación o la provocación. ¿Qué tan fuerte es lo que quiero decir? Usted se siente frente a un pecado o frente a una tentación. Una cosa es decir, hermano, yo soy honesto, y otra cosa es dejarlo en una bóveda llena de dinero y usted con una gran necesidad, que posiblemente lo estén botando de su casa porque no ha pagado el arriendo, y usted en medio de ese dinero decir, Señor, ¿esto qué es? ¿Prueba o bendición? ¿Me explico? ¿Hasta dónde podría llegar usted a soportar una tentación? Es verdad, la Biblia es muy clara con respecto a las tentaciones. En el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, el Señor nos enseña y nos dice, primeramente, que el Señor no nos ha dado una prueba que no podamos soportar o cargar. También el Señor nos ha dicho que con toda tentación o prueba, el Señor nos da la salida. Mi amado, en David, si su salida no estuvo al final de la tentación o no estuvo en medio de la prueba, su salida estuvo al inicio de la prueba, antes de que empezara, de hecho, porque él pudo haber sido bien librado si hubiese simplemente caminado con su pueblo para ir ¿a dónde? Ahí estuvo su salida. Muchos pueden llegar a caer, mi amado hermano, porque cuando ya la prueba está en desarrollo, si no están apercibidos y dejaron de ver la salida al inicio de la prueba o al inicio de la tentación, van a terminar ofendiendo la gracia de Dios. Porque no estuvieron atentos para ver la puerta de escape, ¿a dónde? A la entrada, no a la salida de la prueba. Muchos, de hecho, caen en tentaciones, caen en pruebas, caen diríamos, en pecados que pueden ser muy señalados o muy condenados por la sociedad porque no supieron reconocer su situación. David es un vivo ejemplo de ello. Y nosotros no somos tan diferentes que David. No somos tan diferentes. Porque de la misma manera en que David pisotea el mandamiento y transgrede la palabra, muchas veces podremos también nosotros seguir esos malos ejemplos porque no nos apercibimos y vemos la puerta de salida al inicio o a la entrada, antes de qué, antes de diríamos de sumergirnos, sí, en la penosa vía, sí, del fracaso o en este caso, sí, del adulterio. Mi amado hermano, dice la Biblia que él manda a llamar a Urías y él se demuestra tal cual natural. No se le ve bajo ningún concepto, por lo menos no da a notar. ¿Sí me explico? No da a notar, y eso, mi amado hermano, pasa cuando un pecado consumado se encuentra solapadamente en el corazón del hombre. Somos muy buenos actores. Todos nos ven que estamos bien, pero estamos podridos por dentro. ¿Cuántas veces a usted le toca saludar a alguien, ver a alguien, y cuando se acerca a usted, si luego de haberlo saludado, abrazado y conversado, si usted mañana más tarde se le pregunta por esa persona, usted dice, ¿y cómo está el hermano? Está muy bien, todo un siervo de Dios. A mí me ha tocado vivir muchas experiencias propias y ajenas con respecto a esto. Digo propias en manera inicial, porque ¿quién mejor que yo me puedo conocer como soy delante de Dios? Yo he pisoteado muchas veces la sangre del Cordero. He cenado en pecado por guardar las apariencias. No soy tan diferente a usted. Un hombre de carne, hueso y pellejo, dicen por ahí muchos. Pero, amado hermano, no me enorgullezco de esto. Lo digo obviamente adolorido, pero también soy consciente de la realidad hasta dónde se puede llegar a ofender la gracia de Dios. Y lo digo, mi amado hermano, para que usted reaccione y usted, como dice la Biblia, si pensando estar firme, mire que no caiga. Muchas veces, en muchas oportunidades,
nos topamos sí con otras personas y pareciera ser que al hablar con ellos, al estar con ellos, todo va bien, y de pronto nos llevamos la desagradable sorpresa y decimos, pero yo no creo, no sé, o por lo menos no detecté que ese fulano o ese hermano o esa hermana haya cometido semejante cosa. Y cuando usted hurga, investiga y dice, es verdad, el hermano falló o la hermana falló. Y se pisotea, ¿qué cosa? La gracia. ¿Cuántos pecan en oculto, por ejemplo? ¿Cuántos, mi amado hermano, ofenden al Espíritu Santo en silencio? Nadie lo sabe. ¿Qué puedes tú decir aún dentro de tu propio matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? Aquí todos pueden decir, uy, la hermana, que es una sierva de Dios. El hermano es, diríamos, un ejemplo para los otros creyentes. Pero ¿cómo estás en tu casa? ¿Cómo caminamos? ¿Qué piensa tu esposo de ti? ¿Dignificas a Cristo con tus hijos o pisotean al Señor por causa tuya? ¿Eres honesto con ellos? ¿Atiendes a tu marido? ¿Le sirves como al Señor si le gustaría que le sirva? ¿Qué tan grande es tu conducta y tu porte delante de los demás? ¿Cuántas veces ofendemos la gracia de Dios? David lo hizo, y una vez que pecó y se desnaturalizó, se insensibilizó, fue insensible a la ofensa que hizo. Mi amado hermano, dice la Biblia que ahora, mandando a ver Urías, muestra un comportamiento tan transparente que cualquiera diría, qué bueno que es David y qué preocupado que está por mí y por su pueblo, por cierto. Cuando vamos al versículo número 8, dice la Escritura, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado, y ponga mucha atención a esto, le fue enviado, ¿qué cosa, Urías? Presente de la mesa real, es decir, parte del banquete, ¿sí? Hacia la casa ¿de quién? De Urías. Obviamente que estas aparentes buenas intenciones solo tenían una en particular. ¿Cuál? Que Urías reposadamente y bien satisfecho, ¿verdad? ¿Cuántas esposas saben que a los maridos, a muchos de ellos se los gana por el estómago? ¿Verdad? Yo le preparo ahí, sí, lo que a él le gusta, y luego le pido el favor que le voy a pedir. Ya lo tiene lleno, ¿verdad? Todo ahí bostezando. Mi amor, ¿me compras esto? Le dice. Bueno, le dice el otro. ¿Ah? Ya lo tiene listo para el matadero. Mi querido hermano, David astutamente, prepara el terreno. Claro, David quería una sola cosa de Urías, una sola, que vaya inmediatamente a su casa y tenga relaciones sexuales con su mujer. ¿Para qué? Para que la gente, por lo menos la gente reconozca que Betsabé ha quedado embarazada de parte de ¿quién? De su marido. Los tiempos de guerra no duraban un mes. Muchas veces el sitiar una ciudad tomaba de 1 o hasta 3 años. Cuando los reyes salían a la guerra, no salían un fin de semana y regresaban el lunes a su casa. Se ausentaban por meses, de fuera de su nación, y luego de ese tiempo retornaban. Y algo muy particular de los tiempos de guerra es que los hombres, por lo general, en esos tiempos se privaban de abstinencia sexual. Todo esto remarcaba la fidelidad para con el pueblo y para con su Dios, para dedicar todo su esfuerzo y su atención a la batalla, mas no a las mujeres. Urías, ya usted lo vio y lo consideró en textos anteriores la semana pasada, formaba parte de un grupo selecto de combatientes que David tenía.
Él era el número 37 exactamente de los 300 valientes que David tenía como guardia personal. Era uno de los más destacados de entre toda la nación de Israel en la batalla. Pero ¿quién podrá vencer cuando se utiliza mañosamente la astucia de un corazón no arrepentido? Mi querido hermano, la Biblia pues nos narra en el versículo número 9 que Urías durmió, pero no en su casa. Dice la Biblia, durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Ahora, ¿por qué lo hizo? Obviamente, el compromiso en su corazón era firme. ¿Cuál? No compartir placer alguno de ninguna naturaleza, si al ver que su pueblo estaba ¿en dónde? En la guerra. Dirían muchos, hermano, yo no puedo ir, pero mi espíritu está con usted. Yo desde aquí estaré orando, rogando a Dios o de alguna manera apoyándolo para que la obra de Dios se pueda lograr con éxito. Y qué buen sentir. Muchos de pronto no pueden estar en el campo de batalla. Muchos no pueden ir a evangelizar, por ejemplo. Muchos no pueden ir a regar o a sembrar la palabra. Pero el hecho de que no estén ahí físicamente no significa que su intercesión se encuentre, mi amado hermano, en otro lugar. Su intercesión también debe de estar con aquellos que están haciendo la obra en la calle. ¿Me explico? Yo sé que hay muchos que desean hacer la obra de Dios, pero se ven impedidos de estar ahí físicamente. Pero se puede estar ahí espiritualmente. ¿Cómo? Orando, rogando, intercediendo para que el Señor dé denuedo, es decir, facilidad de palabra a otros que lo están haciendo. Y esto es bíblico, mi amado hermano. Cuando vamos a la Escritura, y acompáñeme por favor, en el Nuevo Testamento, vayamos en primera instancia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 4, ¿lo tiene? Versículo 23. La iglesia hacía esto para que el poder de Dios se manifieste en la predicación. Y puestos en libertad, hablando de dos hombres de Dios, Pedro y Juan, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y qué les habían dicho? Les habían prohibido de que no predicaran en el nombre del Señor Jesucristo. Y aún los habían, apaleado y los habían metido presos. Verso 24. Y ellos, hablando de la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz ¿a quién? A Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Me salto un poquito hasta el versículo número 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Recuerda que está orando la iglesia. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué le estaban pidiendo a Dios para que estos siervos? Para que hablen tu palabra.
mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Mi amado hermano, la iglesia oraba por ellos, intercedía, mientras estos, ¿qué hacían? Se dedicaban de lleno ¿a qué? A la palabra. Mi querido hermano, David no estaba en la guerra, y como no estaba identificado con su pueblo, para poder, en este caso, estar por lo menos intercediendo o haciendo en Dios voto, de pronto en el templo, orando o haciendo sacrificio para que Dios dé buena ventura a los soldados, Urías, por su parte, muestra mayor fidelidad, sí, en este caso, sí, a su pueblo, o es decir, a su ejército, que David a su Dios. Cuando vamos al versículo número 10, luego de que aparentemente, me imagino que en ese día, en esa noche, David durmió tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando David despide a Urías, le había dado una orden. ¿Qué orden le había dado? Y él tenía que cumplirla, era su rey. ¿Qué orden le había dado? Hoy desciende a tu casa, báñate, es decir, perfúmate bien, arréglate, porque hoy vas a ir con tu mujer. Y de remate, sí, no lo manda simplemente con una orden, sino que le manda una porción de su propio banquete real, es decir, para que quede bien satisfecho. ¿Cuántos se venden por un plato de lentejas? Muchos ni por un plato, muchos hasta por una lenteja. Digo esto, mi amado hermano, porque a veces basta $1 para que alguien no venga a la iglesia. $1. Quédese un poquito más, le voy a dar esto. Ya está bien. Y el culto, no importa, todos los días hay culto. ¿Me explico? Verso número 10. E hicieron saber esto a David. Y le dijeron, Urías no ha descendido a su casa. Verso 10. Y dijo David a Urías, es decir, que lo debió haber mandado llamar, o él debió haber ido donde Urías estaba. ¿Dónde estaba Urías? En la puerta de la casa del rey. Yo me imagino que David ha de haber estado, bueno, por fin me saqué este problema, es decir, en este caso de mi vida. Por lo menos ese hijo no va a ser mío, aparentemente. Verso número 10 continúa diciendo, David le dice a Urías, ¿no has venido de camino? Es decir, ¿no estás cansado? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Verso 11, ¿podría leerlo? Dicho de otra manera, lo que primero dice Urías, y que debe de ser un acto de estremecedor, diríamos así, golpe de conciencia a David. Pero David, como en ese momento por el pecado estaba, ¿qué cosa? Enceguecido, ciego. ¿Cuánto sabes que el pecado enceguece? Cuando una persona tiene pecado, sí, no es tan diferente a David. Pierde sensibilidad, primeramente. Y segundo, queda ciego. ¿Por qué? Porque ya no puede ver o no puede apreciar lo espiritual. Cuando uno está con pecado en su vida, puede escuchar la mejor predicación. Cristo mismo puede pararse en el altar y dar el mejor sermón de toda su vida, y esa persona está inmutable en un asiento. Porque el pecado le resiste. El pecado también no lo deja ver la grandeza, sí, o no lo puede apercibir de las cosas espirituales. Ya no ve en fe, ahora lo ve en la razón y en la lógica. Cuando uno está, mi amado hermano, tocado por el Espíritu y mantiene esa relación en todo, aún hasta en lo que no es lógico, ve la lógica divina y dice, eso no se puede hacer por la lógica, pero en Dios haré proezas. Porque está despierto, viendo lo que otros no ven.
Y es Urías indirectamente quien le da una lección espiritual a David. Porque si, a la verdad, si David hubiese estado apercibido espiritualmente, hubiera dicho, verdad, Urías, yo también debería de estar como tú, no durmiendo en mi palacio real, sino como tú, velando en una carpa, por lo menos orando, porque mi pueblo está en la misma condición que tú. ¿Me explico? Mi querido hermano, debemos de entender estas cosas. Usted y yo no podemos, sí, bajo ninguna circunstancia, perder la perspectiva espiritual, la cual Dios tanto, mi amado hermano, sí, no solamente nos las ha reclamado que la tengamos, sino que habiéndonos ya provisto, muchas veces nosotros la descuidamos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 11, que Urías lo primero que le dice es, mi rey, el arca y Judá entera, estas están ¿en dónde? Bajo carpas. Es decir, sin la seguridad y la comodidad en la cual usted rey, se encuentra. Él no lo nota así, pero en pocas palabras, dicho de otra manera, le da una bofetada con guante blanco a David. Yo no puedo estar cómodo, mi rey, mientras mi pueblo está pasando incomodidad. No puedo dormir tranquilo, no puedo dormir a pierna suelta, mientras sé que hay un pueblo que está necesitando, sí, de mi oración, de mi intercesión, de mi búsqueda. No puedo descansar, no puedo sentirme seguro hasta que no vea a otros en la seguridad que Dios los quiere tener. Todo esto, mi querido hermano, adicionalmente, Urías se lo remarca a David y le dice adicionalmente, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber. Obviamente que la comida y la bebida, ¿quién se la había proporcionado? Porque eso sí, Betsabé no sabía que David había mandado a llamar a ¿quién? A Urías. Ella no lo esperaba, porque habiendo sabido que lo esperaba, de seguro lo iba a buscar. La planificación de este segundo y gran pecado, sí, que era el asesinato, estaba, sí, mi amado hermano, gestándose. Ojo, se estaba gestando. David nunca llamó a Urías para matarlo. Llamó a Urías para tapar su pecado. Pero un pecado conduce a otro pecado. Eso sí. El pecado es como el cáncer. Una vez, mi amado hermano, que diríamos así, que aparece en un órgano y no es tratado, comienza e invade otros órganos. Mi amado hermano, Urías hace saber a David en segunda instancia que él no había de venir, sí, de los campos de la guerra prácticamente para entrar en la comodidad de su hogar. Dice ahí, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Dice ahí, por vida tuya y por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Es decir, y además de esto, yo me debo a ti, oh rey. Porque si no estoy por lo menos luchando contra el enemigo, por lo menos me quedaré aquí en tu casa para guardar tu vida. Es mi responsabilidad el hacerlo. Él pertenecía a ese grupo selecto de ¿qué cosa? De los valientes o guardas del rey. Amados hermanos, ¿qué tan identificados estamos? No con David, sino con Cristo, nuestro rey. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿En banquetes, en deleites? Mientras hay otro grupo de hijos de Dios que están sudando, esforzándose, peleando las batallas que nosotros deberíamos estar peleando.
¿Cuál es nuestra actitud frente a esto? ¿Nos acomodamos al sistema o nos resistimos al sistema y demostramos la fidelidad como este varón, Urías? Jehová es mi luz, es decir, me alumbra donde otros pueden llegar a caminar en tinieblas. Tenga presente, mi amada iglesia, que sucesos como estos en la Biblia se encuentran no para leerlos como historias de novelas, que hoy se podría llegar a ver, a disfrutar, sí, y mañana más tarde olvidar. Cada acontecimiento bíblico es para no solamente para estremecer conciencias, sino también para remover voluntades a fin de que se hagan correctivos en nuestra forma de vivir la vida cristiana. ¿Me explico? Usted y yo no estamos simplemente conociendo la Biblia para decir que tengo un conocimiento más adquirido, sino para que esto se haga rema en Dios, poder en Dios, vida, carne en nuestras vidas. Si otros luchan, ¿dónde está usted en esa guerra? Si otros se guardan para no ceder, ¿dónde está usted frente a esas provocaciones? ¿Cómo queda usted? Es como que un pastor le diga a usted: no predique, hermano, está cansado, se lo ve cansado, siga descansando, mejor vaya, péguese un paseo, sí, y después cuando quiere, si es que acaso le da la buena gana, venga y ayude. Ponga al rey como un pastor y ponga a Urías como a la iglesia. Es como que un pastor le diga en la actualidad: hermano, paramos las evangelizaciones. ¿Qué flor ni qué flor? Mucho cerro, tanto desgaste, gente enferma, gente debilitada. Descansemos mejor, hagamos un retiro, vayámonos a la playa y que viva Cristo. ¿Me explico? ¿Con qué se logra fijo? Con manzanas. Aún si un pastor dijera estas cosas, su postura debe de ser la de Urías. No, pastor. La Biblia me dice o me enseña que no es tiempo de descansar. Vendrá el tiempo de descanso, no aquí, allá arriba. Jesús dio orden de esto. Mi Padre aún trabaja. Y Él no va a descansar hasta ver a la iglesia, sí, a su lado. Y usted no puede descansar hasta usted estar viendo al Redentor a su lado. ¿Me explico? Hermano, es que pasa, es que vengo cansado. Estoy tan atareado, mi agenda está llena de lunes a domingo. No me faltan, diríamos, horas. Quisiera que el día tenga no 24, que tenga 30 horas. Para de esas 30, por lo menos las 24 las trabajo en el día y las 6 son para mi Señor. Yo le aseguro que si así el día tuviera 100 horas, si alguien no se dispone a la obra de Dios, las 100 horas la diera en el mundo. Se lo aseguro. Porque el que no ha aprendido a ser fiel en lo poco, no podrá ser fiel en lo mucho. ¿Me explico? Mi querido hermano, Urías confronta a su rey de una manera muy sabia. Palabra de Dios estaba hablándole a David por medio de Urías. Ahora, no señale a David, no lo condene. Porque en el ejército de Dios no nos matamos entre nosotros. Aun cuando muchos sí quisieran darle el tiro de gracia. Porque cuando alguien peca dentro de la iglesia, cuando alguien ofende a Dios dentro de la comunidad cristiana, lo primero que hace el pueblo es desecharlo y decir: ese hermano cayó en pecado, si de aquí en adelante nunca jamás, ni lo vean. Si algo reconozco yo como pecador arrepentido, es la gracia de Dios. Y tanta gracia que hoy por hoy
estoy al frente de ustedes, sin merecerlo. Amados, David no pudo ver esto. En el versículo número 12, David dijo a Urías, y aquí, ante no ver lo espiritual, obviamente pudo ver lo carnal. Y aquí, mi amado hermano, comienza a fraguar, ¿sí?, de un pecado de adulterio, comienza a fraguar un pecado de homicidio. Porque lo que no pudo hacer, diríamos así, de buena gana, o lo que no pudo hacerlo por las buenas, lo querrá hacer a las bravas, por las malas. Y David dijo a Urías, ¿te quieres quedar? Quédate. Pero quédate aquí. ¿En dónde? En mi palacio. Quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Es decir, te enviaré ¿a dónde? ¿A dónde? A donde quieres estar, a donde tu corazón quiere estar. ¿Dónde quería estar Urías? En la guerra. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Dónde quieres estar tú? ¿Por qué se nos hace tan difícil ir a la guerra? ¿Qué te impide ir a la guerra? ¿El trabajo? ¿Qué te impide ir a la guerra? ¿Tu casa? ¿Tus hijos? ¿Por qué se te hace tan difícil ir a la guerra? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Amén. ¿Dónde está tu tesoro en esta noche? Ay, hermano, en Cristo. Pero si Cristo está en la batalla, tú todos los días le dices al Señor en tus oraciones, Señor, pelea por mí, Señor, guerrea por mí, Señor, defiéndeme. ¿Y tú? Él está en la guerra, peleando las batallas. ¿Y tú, mi querido hermano? Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, mire, obviamente al ver que al otro día, en vez de, porque ¿qué le dijo David? Que al otro día lo iba a ¿qué? Pero no lo despachó, lo dejó. Pero cuando lo dejó, comenzó ¿qué cosa, David? A maquinar. Comenzó a fraguar. Y comenzó de alguna manera, sí, a ver la forma de cómo tapar su pecado. ¿Cuántos saben que el enemigo, sí, da astucia a los corazones que están desviados? ¿Verdad? Eso es una gran verdad. Dice, a ver, ¿cómo salgo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo llego? ¿Qué cuento le formo? ¿Qué frase o qué situación creíble? ¿Cuántas veces pueden llegar a una casa y decir, mi amor, ¿dónde estuviste? Y uno en el camino, ya en el colectivo viene, pero, a ver, déjame mensajear, por si acaso lo llama a este de aquí, lo llamo para que le diga que estuve con él. ¿Verdad? Así es la mente que maquina maldad cuando el corazón está entorpecido. ¿Por qué? Por el pecado. Mi amado hermano, y David, versículo número 13 dice, lo convidó a comer y a beber. ¿Con quién? Con él. Hasta, dice ahí, él no se embriagó, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde, dice ahí, a dormir en su cama con los siervos. ¿De quién? ¿Hablando de quién? De Urías. Mas no descendió a su casa. David debe haber dicho, bueno, este de aquí, si consciente, no lo puedo influenciar, de manera inconsciente, lo he de poder hacer.
Mi amado, pero el que está firme en Dios, consciente o inconsciente, sí, guardará su integridad delante del Señor. Y esto a mí me da una pauta muy valiosa. Así, mi amado hermano, el diablo te force a querer pecar, te force a querer hacer lo malo. Aquel que tiene temor de Dios, así le pongan una pistola en la cabeza, mi amado hermano, no accederá, preferirá morir, pero no quebrantar, sí, la gracia de Dios. ¿Me explico? Así una mujer se te agarre de los pantalones y te los baje, mi amado hermano, tú dirás ¡no! Se lo explico con manzanas. Así tus amigos en el computador digan, mira esta página, mira esa pelada. Y tú estás... ¿Me explico? ¿Con manzanas o peras? ¿Con qué quiere que se lo explique? Con manzanitas. Por fuerza o con maña, Urías no ofendió a su Dios y fue fiel a su rey. Ay, hermano, es que ya pues me buscó la boca. Tuve que responderle, por hermano. Yo también tengo mi carácter, tengo mi genio. No ve que yo soy, bueno, me invento un apellido. Soy Gutiérrez, por hermano. Yo pensé que era de Cristo. Estos ambos que tengo no son por gusto, hermano. Mi querido hermano y hermana en la fe, tú no puedes ceder ante las provocaciones que el diablo, los hombres o el entorno te puedan provocar. Al mal se lo vence, óyelo bien, al mal se lo vence con el bien, no haciendo más mal. David no pudo ejercer, ni por su sabiduría ni por fuerza, la influencia que él quería imponer en Urías. Urías, por su parte, mi amado hermano, guarda su integridad y termina durmiendo nuevamente con los empleados del rey. Y dice la Biblia, no descendió a su casa. Verso 14, yo me imagino que David dijo, bueno, aunque sea borracho, se ha de haber ido con la mujer. Venida la mañana, obviamente se enteró que a dónde había amanecido Urías. En el palacio. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano ¿de quién? De Urías. Lo que Urías no sabía era que en esa carta estaba la pena de muerte para sí mismo. Urías habría de recibir un documento, obviamente para él inviolable. Él no lo podía leer, él era fiel. Él no decía, esto es para tu mamá, y le entregan así como esto, un cofre. Cuidado, vas a mirar, esto es para tu mamá, toma. Así hacen los muchachos de hoy, ¿no? ¿Verdad? No vas a abrir ese cajón, mira que te digo, que lo que está ahí no es tuyo. Sí. ¿Lo entiende? Lo que es de Dios se guarda, ¿verdad? Y nadie te lo puede quitar. Este Urías, mi amado hermano, era un hombre íntegro. Lo que no sabía David, o lo que se había olvidado David, es que este hombre, junto con otros 300 más, él mismo se había encargado de formarlo. Diría cualquiera en este pasaje o en este lapso de la vida de David, David habiendo sido heraldo, en ese momento, si a David le caía la muerte, era eliminado. El mismo David, junto a otros, había formado el carácter, la postura y la confianza, sí, en el Dios de Israel. Mi amado hermano,
Y a David, dice la Biblia, venida la mañana, escribe David a Joab, a su general, una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente. Bueno, eso no era cosa rara. En lo más recio de la batalla, tampoco era cosa rara. El hombre era diestro para la batalla. Pero aquí está la maldad. Y retiraos de él. ¿Qué le está diciendo? Que lo dejen solo en la batalla, para que sea herido y muera. Amado, cuánta maldad, cuánta perversidad en un hombre al cual Dios había depositado su Santo Espíritu, en un hombre que era conforme al corazón del Señor, a un hombre por el cual el mismo Dios, llamando la atención a Salomón, le dijo: sé perfecto como el corazón de tu padre. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre de Dios entorpecido por un pecado? ¿Podrá Urías librarse de la sentencia de esta carta? Si lo quieres saber, venga el próximo viernes. Esto está mejor que cualquier serie de telenovela. ¿Sabe por qué? Porque esto es palabra de Dios. Amén. Para usted y para mí. Oremos a Dios.